Hola, bienvenidos a la gracia de Dios. Hoy vamos a compartir un tema muy especial. Vamos a compartir algo sobre el temor. El ser humano sufre de temor y vamos a vencerlo con el poder del Espíritu de Dios. Vamos a Isaías 41:10. Es una palabra muy conocida, es una palabra espectacular, es una palabra que Dios nos regala hoy. No tengas miedo, te dice el Señor, a ti y a mí, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y dice, pero ¿por qué? Pues porque yo estoy contigo. No te desalientes. Imagínense uno sin aliento, sin ánimo, sin fuerza. Dice, no tengas miedo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Esa es una palabra muy bella, porque el miedo da desaliento, da desánimo, da desmotivación, no te permite avanzar, el miedo te frena. Pero Dios te dice acá, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo soy el que te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Promesa tan espectacular. Es para apropiarnos, para meditarla, para agarrarla. ¿De dónde viene el miedo? Dios no creó al ser humano con miedo, Dios lo creó en libertad. Pero cuando el hombre falló, el miedo entró en el corazón del hombre y vino la dificultad. ¿Qué tenemos acá? Vámonos a Génesis 3, capítulo básico, miremoslo desde el 6. Dijo acá, vio que el fruto era hermoso, la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y comió, después se lo dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. O sea, la caída del hombre que todos la conocemos. El 7, Génesis 3:7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces consiguieron hojas de higuera para cubrirse. Hoy el tema no es la vergüenza, hoy el tema es el miedo. Seguimos al capítulo 10. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, ¿qué sucede? El miedo viene en el ser humano desde la caída. Cuando el ser humano no se ha apropiado de la salvación, no se ha apropiado de que el Señor Jesús está con nosotros, vive en nosotros, reina entre nosotros a través de su Santo Espíritu, pues muy seguramente vamos a tener miedo. Miedo a que a muchas circunstancias está el miedo a la desaprobación, que lo hemos hablado varias veces, el miedo a ser rechazados, el miedo a emprender un proyecto, el miedo a avanzar, el miedo a quedarse. El ser humano maneja muchos argumentos, muchas creencias que lo limitan y lo desaniman. Como decía el señor Isaías, no te desanimes, o sea, no pierdas la fuerza. ¿Qué le pasa al ser humano? Que dentro de su corazón tiene unos argumentos, unas creencias que lo van limitando. Al ser humano lo limita la experiencia. ¿Es malo tener experiencia? No, es muy importante la experiencia. Pero la experiencia, si no se pasa por un filtro, por un tamizaje, donde se va diciendo, oiga, esta experiencia me sirvió y vuelvo nuevamente a hacerle, la experiencia te puede limitar. No, es que yo ya la hice y no. Yo sé que eso no, yo no me limito a eso, porque no, es que yo sé que eso no. Entonces, ¿qué sucede? Resta. ¿Y resta qué capacidad? En lo que la persona tenga esa experiencia negativa, si fue una relación interpersonal en la cual de pronto sufrió, en la cual de pronto tuvo maltrato, esa persona estuvo anclada y dice, no, ya no quiero volver ni de riesgo. O sea, queda anclada en que en un pensamiento, en una creencia, en una vivencia del pasado o si fue en un negocio donde tuvo pérdida, esa persona no va a volver a querer invertir, no va a querer nuevamente, no, yo no me le mido nuevamente a una sociedad ni de riesgo, ni invertir nuevamente en ese mercado tampoco, entonces va limitando a partir de una experiencia práctica muy seguramente que marcó su vida para limitarlo. ¿Qué pasa con el niño? En el niño no está la experiencia, no tiene la experiencia, por eso es que es tan arriesgado. Se sube a un árbol y se lanza y uno lo ve, ¿no? Pues en mi experiencia de niña, sí me subí a árboles, pero no tuve esa experiencia de que lo jalen a uno y lo jalen la rama hasta que ¡pac! Lo mande por allá a volar paloma y uno se ríe pues de esas imágenes que sueltan, ¿no? Y la adrenalina que viene y a ver si uno es capaz. Pero ¿qué sucede? Que el niño no tiene esa experiencia de dolor,
que lo va frenando a darse la oportunidad de vivir una nueva experiencia. Por eso se sube a un árbol, por eso se lanza a una piscina, se lanza a un río sin saber si lo está esperando una piedra, o sea, de una se manda en un carro con ruedas, con balinera, no le importa si se va a estrellar el carro y se va a volver por allá y se va a fracturar, eso no le importa al niño. ¿Qué le importa a él? Divertirse, vivir esa experiencia, arriesgarse. Pero el adulto la piensa dos veces. El adulto dice, no, no, ni de riesgo. No me ensucio. No, definitivamente no, porque voy a sufrir y hay una experiencia muy, muy guardadita llamada dolor, llamada trauma, que lo va limitando porque esa experiencia está sembradita a partir del pasado. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano se enfoca en el futuro con miedo? ¿Y qué tal que pase esto? ¿Y qué tal que pues la bolsa de valores cambie y el dólar vuelve y baje? No, va a haber pérdida. No, 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 por ese lado no. ¿O qué tal que sea una oportunidad de una nueva relación y venga nuevamente un adulterio? No, yo no me vuelvo a meter. Entonces, ¿qué sucede? El miedo al futuro también limita y limita una experiencia, limita un desarrollo, limita una oportunidad bonita. Entonces, ¿qué pasa el ser humano? El ser humano queda anclado en miedo y el miedo paraliza. Entonces, es muy importante que nos hagamos preguntas. Las preguntas nos dan a dar ¿qué? Respuestas. Habrá momentos en que no tengamos la respuesta, muy seguramente de pronto no, pero la pregunta, a la medida que nos la vamos haciendo, vamos como indagando un poquito y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces es importante preguntarnos por qué tenemos miedo hacia esa circunstancia. ¿Cuál? No la conozco, la que tú estás viviendo. En mi caso, cuando yo voy a hacer informes, yo doy mucha vuelta y vuelta, entonces reviso los WhatsApp, reviso los estados, pongo la música, traigo el agua, entonces de vueltas y en eso ya me han pasado 2 horas y yo, bueno, pero ¿por qué me demoro si yo sé hacer informes? No es algo nuevo, es algo de lo cual ya tengo experiencia, ¿por qué me demoro? ¿Por qué doy tantas vueltas para empezar, para concentrarme? Entonces empecé como a preguntarme, bueno, pero ¿por qué? Y encontré que había miedo en mi corazón a hacer un informe. Entonces, bueno, ¿y yo por qué tengo miedo? Porque hubo otras experiencias traumáticas. ¿Y por qué me está limitando? ¿Y por qué me freno? Y empecé, por qué encontré respuestas? Cuando ya encontré las respuestas, digo, no, estos son supuestos de mi cabeza, de mi experiencia, es mentira, voy a romper con esto. Yo sé hacer informes y los hago muy bien y ya voy avanzando en la medida en que descubro los porqués dentro de mi corazón, o sea, dentro de mi subconsciente, qué creencias hay que me limitan. Entonces la invitación es a que tú revises qué miedos tienes, porque el ser humano sufre de miedo. Tuve una oportunidad de ir a visitar a una persona dentro de mi trabajo con una discapacidad visual. La persona tenía su discapacidad, pero a un último momento se le presentó una enfermedad mucho más profunda que sí le bloqueó muchísimo más la capacidad que tenía de ver, entonces quedó con muy, muy poca visibilidad y el médico le dijo, ¿sabe qué? Pide la pensión. Y entonces él dijo, "No, yo estoy muy joven, lo que hizo fue generar unos derechos de petición, diciéndome, no me saquen de trabajar, yo soy más que ojo, yo tengo cerebro, tengo manos, tengo cuerpo, puedo hacer muchas cosas, no me saquen de trabajar y movió muchas cosas. Entonces cuando me puse a revisar por qué hizo todo esto, por miedo, me dijo, tuve miedo de que me sacaran porque ya mis ojitos no están viendo, entonces ya no voy a poder rendir como antes, ya no le soy útil. ¿Y quién me dijo todo eso? ¿De dónde sacó usted eso? ¿Qué son? Mentiras, absolutamente mentiras, de una creencia errada. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Revisar que muchas creencias que tenemos son erradas. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Sintieron miedo. Dios no les dijo los voy a castigar porque están desnudos, preste a ver, no, supimos miedo porque nos vimos desnudos y ahí no decía que la palabra es que Dios era bravo, que estaba mal genial, no, sintieron ese sentimiento profundo, profundo de temor. Y Dios en su palabra es tan bello, en el antiguo y en el nuevo, que permanentemente nos está animando. Aquí dice el Señor, vámonos a la palabra, dice acá Deuteronomio 21, aunque hay más de 50 versículos con respecto al miedo. Deuteronomio 21, cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos. Cuando veas que tienen caballos y carros de guerra y que su ejército es más grande, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto.
Cuando te enfrentas, pero eso es en la guerra, yo no estoy en la guerra, ya estoy en una oficina, estoy normalmente en un hogar, estoy en las relaciones interpersonales, claro, muy seguramente no estás en una guerra como le tocó en ese momento al pueblo de Israel. Pero cuando tú te enfrentas a condiciones en una reunión de ejecutivos, en una presentación de un informe, en un golpear una puerta para presentar una propuesta, en una nueva relación, en un nuevo rol, dice, yo, tu Dios, y él aclara, tu Dios, estoy contigo, o sea, te está aclarando que es el Dios, el Todopoderoso que está contigo, y obviamente que no les tengas miedo. Porque, ¿qué le sucede ahí al pueblo? Dice, cuando salgas a competir y veas, eso es lo que pasa, que cuando no lo estamos viendo, las cosas no las vemos bajo el filtro del Espíritu de Dios, entonces nos asustamos. ¿Qué le pasa? Cuando vimos que estábamos desnudos, o sea, cuando ellos comieron el fruto prohibido, se le abrieron los ojos. Entonces empieza a analizar, "Ay, esta persona tiene esto, esta persona está más preparada, esta persona, entonces esta está más bonita, esta está mejor". Empieza a ver cosas y empieza a razonar. Y ese raciocinio de ver las cosas sin el filtro del Espíritu de Dios nos hace estar intimidados. Deuteronomio 31:6, esfuércese y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, Él no te dejará ni te desamparará. Y me parece tan espectacular esa palabra. Imagínese uno marchando, tan, caminando, y Dios ahí al lado de uno, eso es una maravilla. Y dice, cuando cobren ánimo, esfuércese y no tengan miedo, porque el Señor tu Dios no te dejará ni te abandonará, Él está ahí. Josué 18, y el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo, que yo te los he entregado, ninguno de ellos podrá vencerte. ¿Qué te ha entregado Dios? ¿A qué le tienes miedo? ¿A un banco de pronto? ¿A una deuda bancaria? ¿A una tarjeta de crédito? ¿A qué le tienes miedo? ¿A las relaciones interpersonales? ¿A ir por más? ¿Cuál es el temor que hay en tu corazón? Y revisa por qué está ese temor ahí. ¿Y qué sucede? Una palabra muy bella que decía David. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. No temeré. ¿Eso dónde está? Ya dirá en Salmo 7, 7, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Cuando decimos la palabra luz, estamos hablando de conocimiento. El Señor es mi luz y yo tengo el conocimiento de Dios y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia, hacemos conciencia y nos apoderamos de esa palabra, que Dios está con nosotros, Dios es nuestra luz, Dios es nuestro conocimiento, conocemos de su corazón como es su corazón, es maravilloso. Su corazón nos está amando, nos está aprobando, nos está proveyendo, nos está ayudando en lo que necesitemos. Entonces, adiós miedo, o sea, nos apoderamos porque estoy teniendo esa sensación de miedo si Dios está conmigo. Entonces dirá, ¿y qué hago si tengo la sensación de miedo? Pues la solución es la siguiente. Dios nos dejó un regalo maravilloso. El Señor Jesús dijo, me conviene, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá, no se los enviaré y es el regalo que les voy a dejar a ustedes. Dice, y el Espíritu dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Y me gusta tanto, dice que no dice Dios no habla de espíritu de amor, no, lo primero que él habla es que nos dio un espíritu de poder. Y el poder hace que tú avances rápidamente porque tienes poder. El mismo espíritu del Señor Jesús, el que creó los cielos, la tierra, el que te creó a ti en la barriguita de tu mami, el que hace que las cosas sucedan, es el mismo espíritu que tienes dentro, el que levantó al Señor Jesús entre los muertos, el que le dio a los apóstoles esa fuerza, ese de nuevo para ir a predicar, pero llega uno y se intimida. No, es que yo si no creo en nadie y uno pedazo, o no, sabe que yo no quiero nada, no quiero nada que ver con los cristianos y uno, o yo solamente creo en la nueva era y uno, o sabe que yo tengo la bruja maruja y creo en eso y uno, uno se intimida con cosas muy pequeñas, porque no hacemos conciencia de hermoso que tenemos, que es el Espíritu de Dios. Si tú no lo tienes, vamos a recibir a Cristo para que lo recibas en tu corazón, porque el Espíritu Santo es el mismo Cristo vivo, pero de forma ilimitada, que está dándote un espíritu de poder y también te da un espíritu de amor muy bello para que tú puedas amar, para que tú puedas perdonar, para que tú puedas nuevamente creer por más. Y tampoco te da un espíritu de timidez, sino de dominio propio, que tú puedas dominar tu lengua, tus pensamientos, tus creencias,
¿por medio de quién? Del Espíritu de Dios. Entonces, es muy importante hacer conciencia de que contamos con el Espíritu Santo. No nos dejó abandonados, no nos dejó solitos, sino que estamos con la presencia de Cristo vivo dentro de nosotros, del Cristo que es Espíritu dentro de nosotros, para vencer el miedo, para vencer el temor en cualquier área de nuestra vida. Vamos a orar entonces. Padre maravilloso, te doy las gracias, Señor, porque nos das esa conciencia, Señor, de que aunque pese el miedo, la intimidación, Padre Celestial, contamos contigo, Señor. Nuestros ojos muchas veces pueden estar contaminados por la experiencia del pasado, y la experiencia del pasado nos hace mirar permanentemente traumas, dolores, circunstancias que no queremos repetir, pero con el poder de tu Santo Espíritu redimimos, borramos con el poder de la sangre cordero nuestra experiencia traumática de niñez, de adolescencia, de juventud que está bloqueando nuestro desarrollo hoy como seres humanos. Y también borramos en el futuro esos pensamientos traumáticos, pensamientos de muerte, pensamientos de enfermedad, pensamientos de pérdida, de eliminación, de envejecimiento y otros más los borramos con la sangre cordero. Redimimos los pensamientos, escribiendo con la sangre cordero. Somos altamente aceptados. Somos hijos de Altísimo, seguros de que contamos contigo, Señor, y contigo somos más que vencedores, que tenemos el de nuevo, la fuerza, la seguridad de ir por más, de hablar sin vergüenza de tu palabra, porque tú nos respaldas con prodigios, con señales, con milagros. Hoy te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es la palabra que les quería compartir hoy. Es una palabra retadora, es una palabra que espero les sirva. Y también te quiero invitar, si no has recibido a Cristo, este es un momento apropiado para que lo recibas. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy te rindo mi corazón, quiero aceptarte dentro de mí. Recíbeme y escribe tu nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por hacerme tu hija. Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, hoy hay una mega rumba por ti en el cielo. Bueno, muchas gracias, quedamos conectados, nos vemos en 8 días. No se les olvide conectarse con la gracia de Dios. Tenemos en YouTube el canal que dice Profeta Yadira González, Pastor Juan Carlos Silva, Doctora Sandra González. Ahí nos puedes encontrar. Muchas gracias, déjanos tus comentarios y un feliz día. Que estés bien.